uno de los temas de la agenda nacional es sin lugar a dudas la libertad de expresión y la libertad de prensa. Al menos en los últimos 9 años, la vulnerabilidad, inseguridad, acoso y desprotección a los periodistas ha ido en aumento. En esta ocasión nos referiremos particularmente a aquellas mujeres que se dedican a realizar labores informativas en los medios de comunicación. Y para tener un panorama general, daremos a conocer algunas estadísticas. Nos basaremos en datos oficiales de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Son los indicadores de delitos contra la libertad de expresión con perspectiva de género que abarca del 5 de julio del 2010 al 30 de abril del 2019. Actualmente hay un total de 204 expedientes abiertos, de 1.171, donde se investigan actos de violencia en contra de 263 periodistas o medios de comunicación que se dividen en la siguiente forma: 202 hombres, 57 mujeres, 4 medios. De los expedientes en trámite, donde se tiene registro de que alguna de las víctimas son mujeres, se tiene un total de 57 víctimas directas, por ejemplo, en los siguientes delitos: 21 mujeres periodistas han recibido amenazas, es el mayor delito denunciado al momento. Después le siguen 6 que sufrieron abuso de autoridad y 6 privación ilegal de la libertad. Solo se menciona que se investigan 3 periodistas asesinadas, 3 sufrieron algún robo, 3 allanamiento de morada, 3 lesiones y 2 mujeres periodistas daños en propiedad ajena, entre otros delitos. Los estados donde se cometen más delitos en contra de mujeres que ejercen la libertad de expresión son en la Ciudad de México, Quintana Roo y Veracruz. Hay que hacer una aclaración que estos datos de la Fiscalía General de la República son basados en carpetas de investigación levantadas oficialmente. A partir del 5 de julio de 2010, fecha de creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, abril de 2019, se han iniciado un total de 1.171 indagatorias. De ese total, 203 corresponden exclusivamente a mujeres periodistas, pero como mencionamos anteriormente, solo 57 casos siguen abiertos y solo en 30 casos se ha ejercido la acción penal de 203, en las que las víctimas son mujeres periodistas. Óscar Vargas, El Heraldo de México. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias como siempre por seguir en la sintonía de la señal de El Heraldo Televisión, en esta mesa que usted conoce muy bien de debate y análisis político para hablar como siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Y hoy concretamente vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la equidad de género en nuestro país. Les hablo por supuesto de las mujeres en los medios de comunicación. ¿Cómo viven su profesión y a qué problemas se enfrentan diariamente? Ha llegado la cuarta transformación y también los casos de feminicidios y asesinatos de periodistas continúan. ¿Qué opinan acerca de esta problemática? Abrimos este foro también en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas digitales, para que participen con nosotros. Soy Maximiliano Espejel, bienvenidos para presentar a la mesa que tenemos el día de hoy. Compañeras, muchísimo gusto, gracias por estar con nosotros. Voy a empezar de mi izquierda a derecha para que vayamos conociéndolos. Primero me acompaña Laura Castellanos, ella es periodista independiente e integrante del colectivo Reporteras en Guardia. Laura, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Aquí a mi derecha está Brenda Peña, ella es conductora, usted la conoce muy bien, del Heraldo Televisión en diferentes espacios informativos. Laura, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Al contrario, muchas gracias. Y finalmente a María Elena Pazzi, ella también es conductora en diferentes espacios, particularmente trabajas en el espacio justamente hace una hora con Salvador. Me cambié nada más del lugar. Gracias, Max, por la invitación y por fin preguntarnos a nosotros, porque yo creo que nosotros somos los que siempre estamos preguntándole a la gente. Ahora que escuchen de este lado la voz. Exactamente, ahora vamos a pasar, digamos que el juego de este lado de la mesa. Primero pongo esta pregunta sobre la mesa. ¿Cómo es ser mujer, periodista y comunicadora en este país? Empiezo contigo, Laura. Pues mira, ¿a qué problemas se enfrentan diariamente? La ONU dice de entrada que México es el país más riesgoso en América para hacer periodismo. Y en algunas ocasiones lo ha considerado del mundo, como en 2017 fue, ¿no? Y si además de eso, pues somos mujeres, periodistas, vamos a vivir distintas formas de violencia. Violencia normalizada, que tiene que ver desde, por ejemplo, en las redacciones, a qué fuente se le asigna a las mujeres, desde el acoso sexual, laboral, desde que
cuando uno sale a hacer alguna cobertura, si va con un compañero fotógrafo, las fuentes, cómo nos van a recibir, si es una cobertura de riesgo, por ejemplo, que son las que generalmente yo he hecho, de temas de seguridad o de subversión o de violencia, y cómo nos vamos a mover en el terreno, desde cuántas mujeres son las que están accediendo a puestos de dirección en los medios de comunicación, y las demás y otros tipos de violencia que tienen que ver ya con agresiones, con físicas, con desapariciones y con asesinatos. Entonces, sí vivimos muchas formas de violencia, una violencia económica también, porque las mujeres, sobre todo las de los estados, están en un nivel mayor de precarización que los hombres, y además tienen que realizar una doble o triple jornada aparte de la que tienen que hacer en situaciones de mucha precarización para hacer coberturas municipales, por ejemplo. Correcto, Laura. Dijiste un dato muy importante que también quiero compartir. México y Afganistán son los países en el mundo en donde más violencia contra las mujeres y periodistas hay, siendo que Afganistán sí es un país que tiene una situación bélica desde hace muchos años, nuestro país no. ¿Por qué consideran ustedes, Brenda, sigo contigo, que hay todavía esta diferencia de géneros, esta marginación a las mujeres? Concretamente, sabemos que en muchos aspectos, pero en este caso, en los medios de comunicación, ¿a qué consideras que se debe? Porque los medios de comunicación somos un reflejo de la sociedad. Somos ciudadanos, fuimos criados en casa y desde ese momento tenemos una formación que es así, un poco rayando en el machismo, un poco en el que es complicado a lo mejor ver a una mujer progresar. Comentabas justamente unas cifras de la ONU Mujeres, decían que la presencia de las mujeres en las redacciones de los canales de televisión es del 50%. Sin embargo, su participación reflejada en las redacciones o publicaciones únicamente llega al 20%. En algunos países incluso solo el 10% de los contenidos incluyen contenidos de mujeres. ¿No? Yo creo que es un reflejo de lo que se está manejando en nuestra sociedad. Somos el primer lugar en América Latina en feminicidios, en crímenes de odio contra niñas menores de 9 años, y yo creo que eso es un reflejo de lo que está sucediendo también, o lo que podría suceder en algunos medios de comunicación. Correcto, Brenda. Antes de ir contigo, María Elena, vamos a compartir con nuestra audiencia algunos datos duros para que se den cuenta justamente de todos estos porcentajes de los que estamos hablando acerca de lo que se vive en las mujeres en los medios de comunicación. Aquí está, el 27% de los puestos de alta dirección en medios de comunicación son ocupados por mujeres, solamente el 27%. Además, el 46% de los contenidos en noticias de prensa, radio y televisión refuerzan estereotipos de género. ¿A qué me refiero? Vamos a poner a la chica en la sección de clima, vamos a poner a la chica en, ¿saben? O sea, no le dan ese peso. A mandar a corte comercial, a vender productos para bajar de peso, en fin, ¿no? O sea, el 46%, que es un porcentaje altísimo. Además, y solo el 6% destacan temas sobre igualdad de género. Estos son datos, para empezar, que reflejan esta condición de la que estamos hablando, María Elena, acerca de que no se considera, no se cree o no se tiene esa jerarquía sobre las mujeres de ponerlas en puestos importantes. Además, mira, esto que también hablamos, 7 de cada 10 mujeres que trabajan en medios de comunicación en México han sido acosadas en sus centros de trabajo, lo que comentaba Laura hace un momento, y comentarios sobre vestimenta, frases en doble sentido, miradas lascivas, son formas también de agresión muy comunes en diferentes medios de comunicación. Aquí está la fuente, que es de la Organización de las Naciones Unidas. Yo creo que todas lo hemos vivido en algún momento. Digo, yo al menos tengo 12 años trabajando en medios de comunicación y creo que nos tienen subestimadas o nos creen poco capacitadas para competir con un señor, tal vez, digo, sin agraviar a los presentes, que está sentado de traje porque piensan que este saco nos da credibilidad. Yo en este caso no me pongo el saco. Se quitó la corbata. Claro, ¿no? Exacto, pero creen que el saco nos da credibilidad, ¿no? Y yo creo que hay muchas mujeres capacitadas en este medio, y no porque tal vez nos vean más jóvenes, no tenemos el intelecto para ir a hacer una cobertura de crimen organizado. Yo tuve, entre afortunada y desafortunadamente, la oportunidad de viajar con los grupos de autodefensas a Michoacán. Fue una cobertura bastante complicada para un medio de comunicación internacional, pero con el mismo reconocimiento. O sea, se vale que las mujeres también nos podamos brincar las trancas, ¿no? Y podamos estar al nivel de un hombre y que no nos tengan mandando a corte comercial. Totalmente. De hecho, lo platicábamos hace un momento, Laura, acerca de esta labor periodística que hacen las mujeres en diferentes conflictos en nuestro país, concretamente este que está expresando María Elena, acerca de cómo son las diferencias que oponen
estos grupos armados o posiciones de jerarquía hacia las mujeres, la diferencia que sí le otorga en este caso a sus compañeros periodistas hombres. ¿Cómo se genera esta desigualdad y a partir de qué? Y también regresando a tocar el tema del acoso sexual, porque bueno, aquí en este caso quiero pensar que la pregunta es necia. Ustedes tres han recibido en algún momento de su carrera acoso sexual en diferentes etapas de su vida, quiero pensar, las tres. O sea, estamos hablando del 100% de ustedes que me acompañan en este caso. A ver, vamos con la primera pregunta, Laura, acerca de esto que expresaba María Elena, sobre la diferencia en condiciones que se ejerce a una mujer periodista que viene con un compañero periodista a cubrir una situación, en este caso, de una autodefensa en nuestro país. ¿Cómo es? Bueno, sí, yo también he cubierto temas de autodefensas o movimientos armados. ¿Cómo es? Pues primero tiene uno que convencer, o fue en mi caso, no sé, al editor de que uno puede hacer esa cobertura. Después tiene uno... ¿Y convencerla? De convencerlo de que uno tiene la capacidad para saber actuar en una situación, en una cobertura de riesgo. Pero a ver, aquí estamos hablando de una situación de derechos humanos, pero también de una situación que quiero pensar que tú tienes una carrera, un título, un coeficiente intelectual igual y superior, en algunos casos un hombre. ¿Qué es lo que los pone en una situación de no quererles? Mira, en los 70s las mujeres iban a sociales y iban a la fuente de la cocina, ¿no? O sea, no es realmente, digamos, relativamente reciente en que las mujeres, o sea, a partir de los 90 que empezaron a entrar a otras fuentes, pero en el sexenio de Calderón se crea lo que algunas reporteras de los estados me han dicho, la fuente de víctimas. O sea, el país es desgarrado, es militarizado por la violencia organizada, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las mujeres que cubríamos temas de derechos humanos, de pronto eso se convierte en fuente de víctimas. O sea, víctimas violentadas tanto por agentes del Estado, es decir, servidores públicos, policías, fuerzas armadas, por criminales, ¿no? Por guardias blancas. Entonces, ahí es donde las mujeres entramos a un ámbito para el que no estábamos preparadas, es decir, para enfrentarnos a temas de seguridad, pero ¿qué hacen los medios de comunicación? Pues no nos dan, digamos, ningún tipo de protección o de garantías o de seguros, y entonces empezamos a entrar así, tanto hombres y mujeres, pero nosotras con una mayor vulnerabilidad, porque lo que yo te comentaba era que si bien las mujeres y los hombres podemos estar expuestos a los mismos riesgos periodísticos, la violencia de género contra las mujeres es mayor. O sea, a la mujer va a traer una connotación sexual, van a cosificar los cuerpos de las mujeres, pueden ser violadas, pueden ser abusadas, exactamente, fotografiadas, exhibidas, o cortarles la cabeza, dejarla encima de una lápida. Y eso no sucede con los casos de los asesinatos de los hombres, y podemos verlo, por ejemplo, que generalmente la manera en que asesinan a un hombre es con un arma de fuego, ¿no? Cuando se cosifica a una mujer en los medios de comunicación, y a partir de que están haciendo su trabajo, Brenda, es por el hecho de que se sienten intimidados, de que se sienten vulnerados porque ustedes están ocupando un puesto de cierta jerarquía que en este caso consideran ellos que les correspondería. ¿Por qué crees que sucede? A mí me gustaría que justamente, a mí me gustaría que se sintieran intimidados. No, a mí me gustaría preguntarles justamente por qué. Sí. A mí me gustaría conocer la formación de estas personas que pueden truncar carreras y pueden truncar grandes coberturas. El hecho de ser mujeres, te pongo un ejemplo, hace muchos años en un medio de comunicación, yo soy de La Paz, Baja California Sur, un lugar en donde frecuentemente llegan huracanes, tormentas muy fuertes, y yo me especialicé en esas coberturas. Al venir a un medio nacional, hace muchos años, era imposible que una mujer pudiera ir a un huracán, porque eso no era una chamba de mujeres.
Entonces era terrible, era desgarrador para mí, como algunos compañeros que no tenían idea, ¿no? de cómo era cubrir en esta región específica de la Baja California, pues no les salían las notas y decía, terrible, pues, perdimos una buena cobertura por esta parte de... Lo dominabas. Por esta parte de, no, es que tú eres frágil, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que valdría la pena aventarse, ¿no? Yo valoro los medios que abren los foros para las mujeres, que tienen mujeres titulares, que tienen mujeres en investigaciones, y hay grandes mujeres que escriben, son grandes plumas, son grandes referentes, por lo menos aquí en el país, y creo que son el gran impulso, por lo menos para mí. Muchas de ellas, estas investigaciones feroces en los últimos años de corrupción, están encabezadas por mujeres. Totalmente. Y creo que vale la pena que los medios de comunicación volteen a ver, tanto impresos, televisivos y de radio, volteen a ver justamente el poder que tienen desperdiciado a lo mejor ahí. Oye, a mí me encantaría, y yo sé que tú eres el que nos estás entrevistando a nosotras, pero haciendo referencia a lo que Brenda mencionaba, tú que eres hombre, tú que eres titular de un espacio informativo, tú que convives con nosotras las mujeres, ¿qué piensan ustedes de nosotras las periodistas? Son indispensables, que tienen un punto de vista siempre álgido, siempre indispensable, porque finalmente, más allá de ser mujeres, de ser una situación de género, su punto de vista hacia diferentes situaciones puede ser inclusive mucho más detallado en situaciones que los hombres de alguna manera no vemos, ¿sabes? O sea, son incisivas, son extrovertidas. Sobre todo, bueno, a título personal, de las mujeres, de las compañeras con las que yo he trabajado, tienen siempre esta capacidad de ir más allá de lo que les proponen o de lo que les piden. No sé, les piden un trabajo periodístico y ustedes tienen siempre esta necesidad de exponer. Yo no sé, ahora la pregunta es de regreso, yo no sé si para demostrar todavía que más allá del encargo o de la nota que les piden, del trabajo que les piden, todavía hacen mucho más allá del trabajo para demostrar que sí están aptas. Yo creo que es un plus para que de verdad quede ya pues no el antecedente, pero que quede totalmente visible que tenemos toda la capacidad. Y yo creo que además no venimos a competir con ustedes los hombres, venimos a complementarlos. Venimos a hacer equipo, porque de verdad yo soy de la idea de que esto, con un buen reflejo, con un buen ambiente, sobrepasa la pantalla y haces clic con la gente y la gente te ve y le gustas, porque está notando el buen ambiente de trabajo. No sé si los altos ejecutivos de los medios de comunicación no se den cuenta que cuando existe una tensión entre los conductores o una competencia laboral, se refleja en la pantalla, y yo creo que la gente te da como un voto de castigo de no me inspiran. Por más información buena, en el momento objetiva, algo se palpa, algo se vibra, y los medios de comunicación han cambiado muchísimo, o el gusto de la gente ha cambiado ya. Yo creo que el clásico conductor acartonado que te está regañando para darte la noticia, cuando la noticia todo el tiempo es mala, o la mayoría de lo que sucede en México es cosa mala. Yo creo que el relajarnos un poquito y aceptar que existen más compañeros de trabajo y más mujeres haría un medio de comunicación mucho mejor. Y no solamente en los medios de comunicación, sino prácticamente en cualquier ámbito en nuestro país. Tenemos que reconocerlo además de esta manera abierta, que seguimos siendo un país que carece de una educación equitativa en ese sentido. Seguimos siendo un país misógino, seguimos siendo un país machista, un país que señala a las mujeres y que además solamente las considera para ciertos trabajos. Sí. En este caso, hasta en la política. Y yo creo que todas nosotras hemos sido expuestas hasta jornadas laborales mucho más intensas que los hombres, porque es como un castigo de, ¿quieres estar aquí? O para demostrar si es verdad que se merecen ese. Es lo que yo planteaba hace un momento. Ahora, en su caso particular, Brenda, Marielena, Laura, ustedes en algún momento que hayan sufrido de alguna situación incómoda, algún acoso laboral, algún acoso sexual, ¿cómo se comportan, cómo salen adelante de esa situación para seguir ejerciendo su trabajo y también para no generar, no sé, una discordia, una incomodidad en un jefe o una persona que diga, es que nada más vienen a darme problemas en lugar de darme soluciones? En su experiencia particular, ¿cómo ha sido salir avantes de esta situación de acoso que han vivido en su carrera? Regreso contigo, Laura. Sí, yo nada más, antes de responder esto, lo que quiero decir es que no solamente las mujeres en este país han investigado casos como Naya Roldán en la estafa maestra, que tienen que ver con cuestiones de investigación, de acceso a información, sino las graves violaciones de derechos humanos o cuestiones de corrupción. Ahí tenemos, por ejemplo,
a Anabel Hernández con el caso Ayotzinapa, a Marcela Turati, que se ha enfocado al tema de víctimas, Ana Lilia Pérez en la cuestión de Pemex, en mi caso particular que investigué lo de la masacre de Apatzingán. Entonces, somos las mujeres las que estamos haciendo en este país el mejor periodismo de investigación, y eso nos tiene que hacer sentirnos orgullosas, pero al mismo tiempo tiene que hacer que los medios de comunicación miren, protegen y creen hacia adentro canales y dinámicas en las que haya, por un lado, sí, igualdad, respeto, pero al mismo tiempo protección al ejercicio periodístico de las mujeres y canales de denuncia, como en este caso del tipo de acoso sexual. Como yo soy una periodista feminista y digamos que me formé con un grupo de periodistas feministas, pues mira, a mí digamos que no me costó trabajo fijar límites de una manera clara y contundente, y como casi todo mi ejercicio periodístico he sido periodista independiente, entonces eso me da como cierto margen. Cuando uno forma parte de una plantilla es menos sencillo si tu jefe o el compañero te está acosando. Los medios de comunicación, y lo vimos recientemente con el Me Too Periodistas tuvo muchísimas denuncias, más de 200 denuncias de distintas formas de violencia, que pueden ser efectivamente no nada más una agresión física, sino un acoso cotidiano, las miradas, los comentarios, como ustedes lo reseñaron al principio. Y es muy importante que los medios de comunicación tengan, sí, por un lado, protocolos para denunciar los acosos sexuales. En mi caso, pues he sido muy firme al decir, no me hables así, o qué estás diciendo, eso no me gusta. Y creo que es importante que las mujeres, por un lado, aprendamos a poner esos límites, pero al mismo tiempo que los medios de comunicación abran canales de denuncia y que escuchen instancias en donde formen parte también mujeres que tengan un reconocimiento porque están en la academia o en organizaciones de derechos de las mujeres y que estén involucradas en, digamos, dar acompañamiento a las víctimas. Correcto. Ahora en la parte de los salarios, ¿por qué los salarios también son tan distintos en las mujeres? Oye, las tres lo escucharon. Sí, y sobre todo, ¿saben por qué? Porque miren, hay mujeres en diferentes ámbitos, comunicadoras, camarógrafas, Lo redactoras. estábamos escuchando hace un minutito. Tenemos una Productoras, productoras. todólogas, Así ¿no? es. De las que Tenemos hacen de todo. una compañera camarógrafa, Ivonne, que está acá Que hizo su detrás, denuncia antes de que entráramos al aire. y que dice que nunca ha ganado trabajando las mismas horas, teniendo la misma experiencia, lo mismo que sus compañeros hombres. En su caso particular, ¿a qué creen que se deba eso? Te digo, a mí todas estas preguntas me gustaría hacerlas. Yo creo que tiene que ver con la Pero ustedes de se las han hecho esa capacidades. pregunta. Oye, ¿podemos Por traer supuesto. invitados hombres que sabemos que son misóginos para preguntarles? Sí, por Sería supuesto. maravilloso. Este tema, por supuesto, como todos los que hacemos en esta mesa de análisis, lo vamos a dejar abierto y en su momento también vamos a traer Claro, a muy interesante. personajes para... Pero fíjate que algo que comentabas es cierto. Las grandes investigaciones en este momento están en manos de mujeres, por lo menos en casos de este país. Y yo creo que ahí viene la otra cara de la moneda. ¿Qué tanto nos comprometemos como periodistas, mujeres? ¿Qué tanto te conformas? ¿Te conformas con este lugar que te tocó y ahí Dios te puso y ahí te vas a quedar? ¿O vas a hacer la lucha? Porque en mi caso, pues yo soy, de alguna manera somos formadoras, ¿no? Yo participo en un medio de comunicación, además soy maestra, participo en la formación de chicas que van a prepararse para hacer sobrecargos, que son mujeres en su mayoría, que van a un medio de hombres doblemente quizá machista que el de la televisión. El medio de la aviación también tiene su tema. Y también soy formadora de una hija de 10 años, que ve cómo actúa, que ve cómo se comporta su mamá y que evalúa la manera en la que su mamá se desenvuelve en su trabajo. Y de ahí va a aprender ella a qué tipo de respeto tiene que obtener y qué tipo de respeto ella tiene que dar y qué tiene que permitir y qué no. Entonces también es el otro lado de la moneda, hasta dónde permitimos y cómo defendemos nuestro trabajo. La única manera de defender la chamba es eso, trabajando y siendo cada vez más profesional. Oye, y ahorita que escuchaba el día a día de Brenda, me llama muchísimo la atención porque ella ya logró, afortunadamente, si ella sí lo quiso, el ser mamá. Pero hay muchas otras que tenemos que extender nuestras jornadas laborales para poderle demostrar
a los caballeros que nos rodean, que somos capaces, que tenemos la camiseta puesta, que podemos brindar lo mejor de nosotros para desempeñar nuestro trabajo, y se te va la vida. Claro. O sea, tu vida como mujer, si es que tú soñabas con casarte, si es que soñabas con tener hijos, se va postergando y postergando hasta que en algún momento llega otra generación nueva y vas para atrás. Pero a ver, tocas un tema importante. ¿Se puede ser mamá, mujer, profesora, Tú comunicóloga tienes que marcar tus límites. Yo Soltera. por eso, ahorita lo que te estamos platicando del y acoso, ejercer su trabajo, o sea, de alguna manera con las mismas exigencias que proponen los jefes o las reglas establecidas de cada cuesta empresa? mucho lograr un equilibrio, yo creo que sí se puede. Ahorita que estaba escuchando los testimonios de ellas, afortunadamente en estos 12 años yo no he sufrido acoso sexual, pero sí he sufrido acoso laboral bastante fuerte. De hecho, yo renuncié de una empresa, de un medio muy importante, precisamente por eso. Porque era tanto el acoso, acaba uno destrozado de los nervios, no tienes vida, todo el tiempo estás localizable, y si no te localizan, bueno, es que eres periodista, ¿no? Tu vida está al servicio de nosotros las 24 horas, pero al ver que se te está yendo la vida a veces y que vas a terminar, porque luego llega un momento en que volteas y el de al lado está frustrado porque nunca se casó Pero, o lleva 3 divorcios. A ver, María Elena, el acoso sexual y el acoso laboral tienen una diferencia muy Sí, grande. totalmente. ¿Han sufrido acoso laboral de parte de una mujer? No, Sí. yo de hombres. Bueno, de hombres, pero el Y acoso de un laboral puede jefe. venir también de una Ese mujer. es un tema Sí. súper importante el que estás tocando. Las maestras más rudas que he tenido en la vida, las jefas más rudas que he tenido en estos 12 años de carrera han sido justamente mujeres. Y yo trato de pensar ahora qué es lo que han tenido que pasar ellas, qué les ha tocado construir, cómo se han abierto paso para lograr estar en donde están, en una dirección, en una jefatura, a lo mejor, que han tenido que sacrificar, ¿no? Y que han tenido que pagar para poder estar ahí. Lo dice, ¿se puede tener una familia? Sí, sí se puede. Obviamente duermes menos, comes menos. ¿Te amargas más? Seguramente. No, creo que sí se puede, con una buena organización. Pero este tema de las jefas, muchas veces pareciera que ven que a lo mejor alguien, se me ocurre cualquier otra chica, sube sin ningún problema y dice, no, a ver, yo aprendí que esto te tiene que costar y yo te voy a hacer que te cueste. Por mi experiencia. o Por sea, mi experiencia, yo aprendí que es así, ni siquiera es porque sea una mala Es persona, la porque famosísima sea una... vieja escuela, de que a gritos y que te rompan los guiones en tu cara y que si llevaste una redacción digan esto no sirve y te lo avienten. Esa es la vieja escuela. Y muchos traen arrastrando esa famosísima vieja escuela en la que tienes que llorar para que te forjes. Pero hablando justamente, que es muy importante, hablando de forjar el carácter, que se forja también a partir de malas experiencias, yo considero a título personal, ustedes díganme también su punto de vista, es que los maestros más exigentes, o los malos maestros, los enemigos, si se puede decir así, los personajes indeseables en nuestra vida, tanto personal como laboral, pueden ser también los mejores maestros, grandes mejores maestros de formadores. aprendizaje, porque a partir de esas situaciones se puede desarrollar inteligencia emocional, se puede desarrollar una jerarquía de pensamiento, resiliencia y muchas situaciones que tienen que ver con también saber que lo que estamos haciendo, lo que están haciendo en su caso, es el trabajo para el que nacieron. Hay todavía muchos temas para seguir tocando. estoy de vamos a hacer una pausa. Qué bueno que me dices para regresar a ese Interesante, tema. para que se arme el debate. Así es, para que se arme el debate. Vamos a hacer esta pausa y regresamos con este tema de mujeres en los medios de comunicación.
Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de debate. Estamos hablando acerca de las mujeres en los medios de comunicación. Es que este tema también fuera de cámaras, habrá ustedes saber que se pone siempre interesante. Fuera de cámaras damos nombres. Exactamente. Damos nombres. Son las cosas que manejamos aquí exactamente en el Petit Comité, en la intimidad. Les recuerdo que estamos platicando con compañeras periodistas. Voy a volverlas a presentar para que quienes estén sumándose a nuestras plataformas digitales y en este momento la señal del Heraldo Televisión a través del canal 151 de Easy, conozcan a nuestras invitadas. Primero, de mi izquierda está Laura Castellanos, ella es periodista independiente e integrante del colectivo Reporteras en Guardia. De mi lado derecho está Brenda Peña, conductora, comunicadora y además, por supuesto, una compañera que ustedes conocen bien que trabaja aquí en diferentes espacios del Heraldo Televisión, y también María Elena Pazzi, conductora del Heraldo Televisión, que también ha ejercido y han ejercido todos ustedes una carrera periodística memorable, emblemática, respetable, y a quienes les agradezco no solamente su jerarquía, su experiencia, sino también su presencia en esta mesa. Laura, regresemos a este tema que estábamos hablando sobre lo que yo planteaba, que los grandes maestros también vienen de las enseñanzas difíciles, de las personas que nos hacen en algún momento la vida muy complicada. Tú no estabas de acuerdo en ese sentido, plantéame por qué. Porque estamos hablando del acoso laboral y sexual. Y entonces, aquí en este caso solo laboral, de una mujer hacia otra mujer. Pero dijiste grandes maestros, bueno, refiriéndote claro, a lo masculino. Correcto. Y el decir que, por ejemplo, en este caso, un misógino puede ser un grande maestro y que vas a crecer a partir de que se va a normalizar la violencia que va a ejercer contra ti. Tal vez a partir de generar la resiliencia, de saber que en el acoso sexual, en el acoso laboral, puedes generar una resiliencia. Es una pregunta, puedes generar una resiliencia y hacerte mucho más. Pregunta a la mayoría de las víctimas de acoso, ¿las paraliza o las deprime? O generalmente, ¿no las hace como más no hay fuertes, vías, más resistentes? como no hay vías. Después de una buena terapia, no, sí. No, pero a ver, es que tiene que ver no únicamente con una relación que se queda en lo particular. Uh-huh. Hay un entramado que reproduce y que potencia esas violencias del hombre acosador o violentador, y la estructura que rodea, por ejemplo, en ese medio de comunicación, lo protege a él y la descalifica a ella. Y esa mujer va a terminar oyéndose de ahí o en una terapia eterna, pero no necesariamente eso la va a hacer crecer y ser plena. Es decir, tiene que romper de ahí para salir y poder tener un crecimiento. Pero se crea una adicción, pero además. Habrá casos en los que sí, María Elena, ¿no? Crea una adicción, y les voy a contar una experiencia, porque yo creo que los que han sufrido este acoso laboral, sí acabas con el loquero en algún momento. O sea, sí necesitas vaciar el morral, porque es demasiada la carga. Y, por ejemplo, a mí la psicóloga me dijo en algún momento, eres como un adicto a la droga, ¿no? Sabes que eso te está dañando, está manchando tu entorno, estás de malas, estás deprimida, pero sales y te peleas con tu pareja porque ya estás muy sensible, o alguien te marca por teléfono de tus seres queridos y es, no me hables, ya estoy cansada, estoy harta. Entonces me decía, pero al día siguiente te das un pasón, ¿no? Como la droga es adictivo, y dices, es que tengo que salir a luchar porque tengo que demostrar. Y es un círculo vicioso. Pero y vas entonces, cayendo y lo ¿sí provocas. o no son buenos o malos maestros Yo creo las que personas? no. Yo creo que no. Tú tampoco. Es el círculo de la violencia. Difícilmente. Al final de cuentas nunca ganas, no hay una victoria. Al final cualquier cobertura que hagas, no puedes. Pero más allá de generar esa victoria contra esa persona, es generar una resiliencia particular para saber que esa experiencia ¿cómo te repondrías si nunca tienes el reconocimiento. el reconocimiento o la oportunidad? ¿Cómo te repones de un sueño frustrado? Déjenme plantearlos de esta manera, volviendo a buscar ese mismo sueño en otra plataforma, en otro lugar, tal vez no rindiéndose. Hay una frase que a mí me gusta mucho. Pero muy desgastado, Claro. Emocionalmente, físicamente, mental. O sea, yo creo que es un desgaste total en tu organismo. Hay una frase que a mí me gusta, que me gustaría compartir con todos, que una persona se considera invencible cuando es muy difícil de que se rinda. Se le considera invencible a aquel que es muy difícil de que se rinda. Las mujeres, por característica natural, son muy necias, en el buen sentido de la palabra, tercas, y no se rinden. Pues están ahí seguimos, siempre, ¿no? en el pie del cañón. Por eso estamos aquí, pero Claro, entonces, también lo estás hablando de tu condición de hombre, esta cuestión de la resiliencia. Pero si estás en una sociedad donde culturalmente, desde que naces, la mujer va a ocupar un lugar, como tú has mencionado varias veces la palabra jerarquía,
más abajo que el hombre culturalmente y va a necesitar hacer el doble o triple de esfuerzo, y si tiene una familia va a ser una doble o triple jornada para poder ganar un reconocimiento. Pero si el hombre misógino nunca la va a reconocer. O sea, el hombre misógino siempre va a buscar boicotearle y hacerla. Ni la mujer que la ve Pero como entonces, competencia. ¿cómo Exacto. buscar esos canales Y lo alternativos? veíamos ahorita en la pantalla. Pues que despidan a los misóginos de las Sí, empresas, ¿Cómo buscar esos? ¿no? Eso va a ser imposible. A ver, Control, tenemos que plantear una realidad de que eso existe en nuestro país, Unirnos. que estos caminos alternativos se tendrían que Unir buscar. fuerzas. Unirse ¿Cómo las se mujeres, tiene? ¿Qué? unirse las Además, mujeres. Unir fuerzas. Aunque no haya de qué, vaya, o sea, en qué criticar el trabajo periodístico de una mujer, van a encontrar algo. O sea, si no es con la chamba, es que ¿por qué te vistes así? ¿O por qué te pones falda? O sea, tú, si eres conductora de noticias, debes de ponerte un saco para que des credibilidad. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que, como dice Laura, la gente misógina va a buscar algo en algún momento para estar constantemente encima de la otra persona, de la mujer. ¿Y qué opinan entonces de las mujeres que sí aprovechan esta condición de la minifalda para escalar en un puesto de jerarquía? Creo que es muy respetable y creo que en algún momento, pues como lo sabemos todos, el cuerpo se nos acaba, ¿no? La buena imagen se nos acaba, nos quedará el conocimiento, yo creo mucho en esta parte de la trayectoria, creo mucho en el prestigio, en la dignidad que te da el prestigio, y yo creo que es muy respetable. Aquí es sumamente respetable, ni critico ni mucho menos, Ni al contrario. generalizar. Creo que la manera de acabar con esto, de ser sexista, es unirnos y no vernos como rivales. Saber que aquí hay un brillo para que todos lo tengan, ¿no? No vernos unas a otras como si fuéramos enemigas, sino al contrario, si a lo mejor tú como compañera estás pasando por un mal momento, no unirme a esta campaña, ¿no? Sino luchar contigo. ¿Qué tenemos que perder? Un trabajo, sí, pero empresas hay muchas, he pasado por eso, trabajos para ejercer, empresas que valoren tu trabajo y que valoren tu manera de hacer las cosas, va a haber. No tener miedo, porque muchas veces esa es, atrás de ti hay como 5 que Claro. quieren tu trabajo. Y qué tristeza y que que jueguen a trabajarían veces- por la mitad de lo que a ti te Exacto. pagan. Y qué ¿no? fuerte también que jueguen con la necesidad de la gente. Yo creo que todos, o la mayoría en este país, trabajamos por necesidad. Y si aguantamos esas jornadas extremas, también es por necesidad, independientemente del amor al arte, y que nos guste hacer lo que hacemos, a cuadro, o escribiendo, o publicando. Muchos trabajamos por necesidad, y a veces de eso se valen los jefes o las personas que tienen un cargo mayor al tuyo para exigir al fin que aguantas, porque aquí te pagamos bien, vaya, si es el caso de la empresa, ¿no? Entonces yo creo que... Que bueno, ese no es un tema exclusivo de las mujeres, también Claro. en este caso, o sea, también es un tema en el que están involucrados, o incluyendo los hombres, ¿no? Ahora, en la parte sobre lo que tú decías, Brenda, que me parece muy interesante, que el enemigo a vencer es uno mismo. ¿Están de acuerdo? El enemigo a vencer es siempre lo que nosotros podamos, en este caso, en su caso, es lo que ustedes puedan demostrar a partir de las limitaciones que tengan en... Bueno, en mi experiencia yo te puedo decir que jamás me han podido condicionar. Yo siempre he creído que todo se puede y se debe de hacer con dignidad, porque insisto, yo traigo una responsabilidad atrás personal, de familia, que voy a enseñar. Estoy enseñando con esto. Y además, volvemos a esta parte, no puedes vivir en una empresa, no puedes desarrollarte en una empresa que jamás va a haber, no puedes estancarte, solo porque tienes miedo de qué va a suceder. Siempre va a haber una empresa, yo creo que eso es importante que las colegas que nos están viendo sepan que si están viviendo un caso de acoso o están trabajando en un ambiente hostil, no tienes necesidad de estar ahí. Hay muchas otras que podemos escucharte, que podemos, incluso hay foros, hay en redes sociales donde están solicitando chamba. Chamba siempre vas a encontrar de algo. A lo mejor vas a batallarle, pero yo creo que todo con dignidad se tiene que hacer. Estamos hablando Con justamente, dignidad. claro, de la diferencia de género que se establece en medios de comunicación y en otros trabajos en nuestro país, pero también la violencia de género de la que ustedes sufren. Vamos a compartir a continuación algunos datos que tienen que ver precisamente con la violencia de género en las mujeres en los medios de comunicación. Ahí está, la violencia contra periodistas, mujeres periodistas. Como yo les decía, México y Afganistán son los 2 países del mundo con el mayor número de asesinatos de periodistas en los últimos años. 204 expedientes. Este es un dato muy importante que me gustaría recuperar en este momento. Tiene abiertos estos 204 casos, estos expedientes, tiene abiertos la Fiscalía General de la República por delitos cometidos contra la libertad de expresión, de los cuales 57 casos corresponden a mujeres, y además de los cuales solamente, como lo veíamos también
también en el full track anterior, 3 o 4 son investigados. 21 mujeres periodistas han recibido amenazas, 6 sufrieron de abuso de autoridad, 6 de privación ilegal de la libertad y solamente 3 casos se han investigado por periodistas asesinados. 3 casos. Te voy a agregar un parece, dato. ¿sí? 7 permanecen desaparecidas Y todavía, en este momento. que todavía no se ha esclarecido la Así causa de es. esa desaparición. 7 La Ciudad de permanecen. México, Quintana Roo y además Veracruz son los estados en donde se cometen más delitos en contra de las mujeres que ejercen la libertad de expresión. ¿Por qué en estas entidades concretamente? ¿Será por los conflictos que se viven ahí? No está en Michoacán, en donde están estos grupos armados. ¿Por qué se llevan en estos 3 estados de la República Mexicana, Ciudad de México, Quintana Roo y Veracruz, más casos de violencia de género contra las Veracruz, mujeres? primer lugar en Sí, feminicidios Veracruz. del país. Imagínate, ahí ¿Pero traemos qué un creen que problema se de debe? género. Pues hay un problema de género desde la raíz, que es la familia, el crecimiento y la Educación. formación. Totalmente, totalmente. Nosotros nos formamos en casa y también nos formamos de lo que vemos en la tele. Tú prende la televisión y dime, justamente lo platicábamos en el corte, ¿cuál es la labor de las chicas en la televisión? Vela, agárrala y O las narcoseries se vuelven ya abre las como- columnas de los periódicos. ¿Tú qué opinas, Laura? Tú que trabajas directamente en el colectivo. Pues eso, que se normaliza la violencia por un lado y por el otro lado que, insisto, culturalmente, así de generación en generación, se cosifica a las mujeres, ¿no? Las mujeres están para servir, las mujeres están como objeto sexual, ¿no? Y en este caso, los medios de comunicación tienen una tremenda responsabilidad al reproducir estereotipos de los roles, ¿no? Las mujeres deben de ser pasivas, las mujeres deben de ser sumisas, las mujeres deben de aceptar. Entonces, si tú tienes este bombardeo desde la infancia, ¿cómo esperas que fácilmente una mujer en una situación de precarización económica que tiene un jefe misógino pueda estar en un proceso de resiliencia y de pronto salir y enfrentarse a esa misoginia, a la misoginia del marido, a la misoginia del que va manejando el microbús, ¿no? Es decir, esto se reproduce y no es fácil. Hay un ejercicio que se ha hecho muy común que en una escuela, por ejemplo, a las chicas y a los chicos les pregunta la maestra, a ver, para que nos demos cuenta de las distintas violencias que vive una mujer en su cotidianidad, cada uno escriba qué fue todo lo que tuvo que hacer para salir de casa y prevenir sufrir algún tipo de acoso, en este caso. Entonces los hombres decían, pues nada. Entonces la mujer, no ponerme esta ropa, irme por esta vía, no pasar por el lugar donde está La construcción. la construcción, Sí, no, ni siquiera la construcción. Estamos ahí hablando de una salvamos. situación de libertad, En- entonces. En un mismo espacio laboral donde sabes que hay quizá un hombre que ni siquiera ubicas, o a lo mejor sí, pero que te va a ver de una forma lasciva, Importante que te va a lo que dices. incomodar, ¿no? Qué importante. En una reunión que a lo mejor un ejecutivo te va a saludar y te va a hacer sentir con un Claro. mínimo gesto O con un abrazo. o con un Sí. abrazo, una incomodidad. Entonces, después de todo eso, tú dices, no, esto no lo hago, esto sí. Entonces, cuando leen la lista de todo lo que tuvieron que hacer en el día, los chicos se quedaron impresionados, porque eso es de lo que no se habla, de las violencias que vivimos cotidianamente. Y algo que quiero sumar a lo que dice Laura y que se me hace sumamente importante es cómo los medios de comunicación reflejamos eso en la pantalla, en el periódico, en el radio, en Parece todos que lados. no, sí. Y nosotros también lo estamos viviendo. Hablamos de feminicidios, de la igualdad, y nosotros somos portavoz del pueblo, ¿no? Y lo estamos viviendo. Yo creo que lo que dentro de quieren las reporteras o lo que queremos cuando salimos las mujeres una cobertura no es seguridad. O sea, yo quiero libertad. Las Libertad dos cosas de- son importantes. libertad, Tocando, la libertad. es justamente eso. Ya no quiero seguridad. Por lo menos quiero sentirme libre de que puedo pasar por ese lugar, ir a hacer mi nota, contactar al funcionario sin que reciba algún tipo de comentario soez, ¿no? Sí. Quiero la libertad. Y hablando de los actores políticos también, se A ver, vive de ese lado. ¿Qué opinan de la ¿No? iniciativa Spotlight que se presentó hoy Sí. y que busca prevenir y también eliminar los feminicidios, esta situación de género? ¿Creen
¿Ustedes la escucharon, la conocen? Sí, claro. ¿Saben Sí. si les hace falta algo en esta iniciativa? ¿Creen que es correcta? ¿Creen que está bien planteada? Las cifras que manejan ¿Qué son opinión tremendas. O sea, 9 al día. 9 asesinatos de mujeres al día. Obviamente, yo creo a la par de Spotlight hay una campaña muy buena que hace Amnistía Internacional, que son mujeres ayudando a otras mujeres y que justamente habla de esto. Además del feminicidio, hay un previo antes del feminicidio. El feminicidio, el 90 y tantos % de los casos viene de la pareja sentimental, y hablaba de cómo las mujeres podemos ayudar a otras mujeres, no vernos como enemigas, sino vernos como rivales. Cuando tu compañera llega a lo mejor en un mal estado, involucrarte. Claro. Involucrarte, porque a la última vez no puede llegar. A la segunda o la tercera vez puede que no llegue, ¿no? No podemos ser invisibles, viéndonos como enemigas, viéndonos como guerra, viéndonos como rivales. Nos tenemos que involucrar entre nosotras, porque la única manera con la que vamos a empezar a contrarrestar esto es trabajando juntas y preparándonos. Esa fuerza laboral. A ver, Nada más. ¿consideran ustedes, ahora veíamos las imágenes justamente de este acuerdo, esta iniciativa de Spotlight, Ajá. ¿consideran que algo se está dejando afuera después de revisarla? ¿Consideran que algo está faltando? Pues mira, yo voy a ser franca, no conozco los detalles de esta iniciativa. Aquí los tengo y los voy a compartir contigo para que la revises. Agradecería. Sí. Pero a mí lo que siempre me importa también es que este tipo de iniciativas no únicamente se organizan desde arriba, y abajo también es importante que se creen los canales de comunicación y de ida y vuelta, ¿no? Entonces, será interesante ver qué es lo que está echando a andar ONU Mujeres, pero lo que sí pienso es que en este país, mientras no haya también cambios estructurales profundos, pues va a continuar la violencia de género. Estructurales en donde, a partir de qué De leyes, de hacer Y cumplir en las las leyes. de las casas. leyes, exacto. Es que todo mucho le dejamos al gobierno. Está en los núcleos familiares el aportar los valores necesarios. En la escuela no te van a educar al niño, lo tienes que educar en tu casa, y en la escuela se refuerzan los valores. Yo sí soy muy partidaria que sí se regresen esas famosísimas clases de civismo, porque de verdad desde la base es una sociedad podrida. Los niños a veces ya no tienen los valores. Ya en casa los papás le dan una tablet al chamaco para que se entretenga, y eso funge como tu mamá, como tu nana, como tu protector. Entonces yo creo que sí hay que fortalecer los valores de la casa para que eso se refleje ya en las calles y vaya creciendo, porque eso fueron $11 millones lo que se le está inyectando Spotlight, Sí, pero sí. yo creo que no va a haber dinero que alcance si desde casa Casi no 12 fomentamos. millones. Vamos a cerrar a manera de conclusión y también propuestas, soluciones, y regresar a este tema, sobre todo de qué manera las mujeres pueden tener una equidad, una situación equivalente a los hombres a partir de los medios de comunicación y del periodismo con base en su experiencia. Estas conclusiones, Laura, y también posibles soluciones. Empiezo contigo. Pues a mí me parece muy importante que en medios de comunicación como este se creen espacios donde se pueda analizar, donde se pueda reflexionar sobre las violencias de género, pero que también dentro de la estructura de los medios de comunicación se discuta y se analice y se empodere a las mujeres, porque hay lo que se llama un techo de cristal, es decir, las mujeres no pasan, es un techo invisible, pero no pasan de aquí, ¿no? Entonces, romper esos techos de cristal y ¿De qué posicionar a mujeres, pues nombrando mujeres que tengan una perspectiva de género en posiciones de dirección, que alienten, que involucren, que empoderen a ¿Pero otras a quién mujeres. le correspondería hacer estos nombramientos? Si existe esta división, este techo de cristal, ¿a quién le correspondería hacer ese nombramiento? Pues si la dirección tiene realmente interés, es abrirlo y escuchar a las mujeres trabajadoras, a las mujeres conductoras, para que haya posibilidad de que haya un ascenso y de que haya capacitación, de que haya canales de denuncia sobre acoso sexual, y al mismo tiempo también que se apliquen sanciones a aquellos hombres que tienen conductas misóginas de acoso laboral, que haya despidos. Eso lo vimos muy claro con el Me Too periodista, hubo buena cantidad de denuncias, y en algunos medios de comunicación se tuvieron que aplicar las denuncias porque fue tal el ¿Y escándalo. qué pasó en el Me Too?
que mujeres estaban apoyando a otras mujeres. Así Mujeres de veras, revolucionarias, valientes, sin medir las consecuencias. Yo creo que esa es la única forma. Si me lo preguntaras a mí, la única forma es la Sí, unión. te lo pregunto, conclusiones y posibles soluciones, Brenda. Hacer unión. No somos enemigas, somos compañeras, padecemos muchas veces las mismas cosas. Son compañeras y cómplices. La palabra complicidad, todo. en el buen sentido de la palabra, es muy buena, es necesaria para generar ese trabajo en equipo. Nadie ¿no? te va a entender mejor que otra mujer. Así y eso es. no lo hemos entendido. Nos hemos visto en la guerra unas contra otras por lo que tú quieras. Pero el Por mito lo es que tú prueba quieras. de Y que hasta sí por podemos banalidades, El unirnos. ¿eh? Me Too, banalidades. Y hasta por banalidades. Pero el Me Too es una prueba de que sí se puede. ¿Y quiénes van a romper ese techo de cristal? Nosotras. ¿Cómo? Empujando a la autoridad a hacer que se cumpla. ¿Se acuerdan lo a que tiene partir que de qué cumplir un- situación se generó este movimiento del Me Too? De Harvey Weinstein, este productor Claro, de televisión, empezó en en donde Estados Unidos, empezaron sí. las demandas Exacto. de acoso y abuso sexual para actrices que pretendían un papel y que no lo podían conseguir hasta que... ¿Quiénes van a Y lo romper el triste es cristal? cuando las Nosotras altas mismas. esferas Pero estamos son las que hablando de- protegen a esas personas Pero misóginas. estamos ¿no? hablando de décadas y décadas en una industria como la televisión y el cine se manejó con estos comportamientos y con estas conductas. A partir de la denuncia de una mujer y empezó la segunda y la tercera, fue que se generó este movimiento. destapó la cloaca. Entonces, exactamente, entonces a partir de qué unión aquí en nuestro país, más allá de soportar el movimiento Me Too, se tiene que conseguir o se tiene que lograr esta No igualdad de permitir género? más casos de acoso, no permitir más abusos, no permitirlos como comunicándolos y entonces poniéndolos en evidencia. Y algo yo creo que bien importante, no dejar de lado la parte de la preparación, estar a la par. Si tú, ¿cómo vas a defender tu Claro. chamba estando preparada, estando actualizada, sacando reportajes de calidad? Y no voy a permitir un abuso porque mi nota vale la pena. Totalmente. Y cuando se venga un abuso, entonces lo comunico y entonces apoyamos y rompemos ese cristal. Y si hay un acoso o una situación mucho más grave, obligamos a la ley, que para eso está la ley, a que se cumpla. ¿Quiénes vamos a romper ese techo, repito, por tercera vez? Nosotras mismas. Me encantaría que fuera tan fácil. Si nos sentamos a esperar a que el funcionario diga, ay, pues sí, eso jamás va a suceder. Aunque Aquí, vimos el caso de Lidia Cacho, por ejemplo, ¿no? las grandes revoluciones han venido y han desencadenado Pero guerra. Lidia Cacho fue a la barbaridad. mala y le costó muchísimo trabajo Claro, ser escuchada. Tuvo que claro. pasar por situaciones Sí. inclusive de secuestro, de dominación, Sí, tuvo de que escribir un acoso, libro. Sí. Sí, denunció y la tacharon como loca, la marginaron, en fin. Y hasta la fecha no está resuelto, ¿eh? Sí, pero exactamente su lucha persiste. Es una mujer persistente, es una mujer resiliente, es una mujer que ha generado a partir de estas experiencias una posición que todavía, y como bien lo dicen, ha marcado también Pero un ¿cuánto hito. tiene uno que aguantar, no? Pero algo bien importante. si ¿Cuánto tú te tendría uno que acercarías- aguantar? Te pregunto a ti, Marilyn. Es que yo no sé si tengamos todos, o las mujeres, el estómago para Y los aguantar contactos. tanto. Y los contactos. Pero bien para importante, también yo es te puedo asegurar que importante. si buscas a Lidia y le cuentas que estás pasando por tal o cual cosa, yo te puedo asegurar que ella va a ser solidaria contigo. Te lo puedo, Pero te no, lo puedo. yo creo que no O sea, todas sufrimos podemos el mismo apoyarnos. nivel de acoso, ¿sabes? O sea, tal vez sí, porque hoy tú, no sé, criticaste como yo leí el teleprompter, no es el mismo nivel de acoso, pero sí estás como generando esa mala vibra en nuestro entorno laboral. Pues yo creo que más de alguno va a decir, calma, no es para tanto, ¿no? Pero yo creo que hay que irnos respetando y una vez más insisto en que las mujeres no venimos a competir con ustedes, los Claro. hombres, en los medios, venimos a complementarnos y hacer Claro. un buen trabajo, un trabajo de calidad, porque yo creo que todos traemos, al menos hablo por nosotros tres, traemos puesta la misma camiseta. Claro. Y a nosotros tres nos conviene que nuestro medio brille, sobresalga, esté es. en boca de la gente y pues es un complemento. Entonces, a corto plazo, si lo podemos considerar así, ¿qué esperan de esta iniciativa Spotlight? ¿Que funcione en cuánto tiempo y si es que funciona a partir de qué? No sé decirte un tiempo, no es un tema tan sencillo, no es solamente Porque estamos ponernos hablando en acerca de cintura la todos. resistencia que tiene que ver con tiempo. ¿Cuánto pueden aguantar ustedes para generar esa oportunidad o para tener esa oportunidad? No sé decir de tiempo. Para mí sería irresponsable pensar en un tiempo cuando ha habido campañas con otro tipo de emergencias pues que no han podido dar resultados. Yo esperaría que pudiera ser la semilla que se pueda ir regando con muchos más años y que podamos nosotros ir abriendo camino a los que vienen atrás. Yo creo que eso es lo que nos va a tocar a nosotras, ir abriendo camino para las nuevas generaciones que traen otra manera de pensar y que si trabajamos en casa podemos cambiar esta idea de el lugar que tiene la mujer en la vida de los mexicanos. Entonces, su generación puede ser pionera para empezar este movimiento que Yo creo que es cambia las básico. condiciones, la generación que en la sí. que ustedes están en este momento. Yo creo que más que movimientos, más que venga el extranjero a inyectarnos lana para que esto salga adelante, yo creo que hay que volvernos adultos responsables. Para mí, la mayor responsabilidad de un ser humano es educar a otro. Entonces, hay que ponernos las pilas y que los valores nazcan en casa
y ya vendrán estas iniciativas que refuercen los valores que traemos desde casa. Pero yo creo que si tenemos una sociedad que se mantenga podrida en valores, no va a haber poder humano que nos salve. Yo considero eso. Pues miren, es un tema que no solamente con la iniciativa Spotlight dará mucho de qué hablar. Esperemos resultados. Yo considero que en diferentes situaciones, en diferentes entidades, medios de comunicación, sí se pedirá, se exigirá, sobre todo de esta comunidad de mujeres, de estas personas, de todas ustedes que han trabajado arduamente y de manera constante en diferentes lugares para que esto sí pueda tener una solución. Por eso siempre es importante que sigan las autoridades, que esto tenga pues una solución o por lo menos un avance o una postura de alguna manera inmediata. Yo creo que el reto también, ¿no? Y el reto para las empresas de la comunicación en México, pues aviéntense el reto. Apuéstenle en la preparación de sus periodistas, a sus colaboradoras. Me parece increíble que tengan ahí a una chica en un bajo perfil o un par de reporteras en bajo perfil que les está costando. ¿Por qué no las lanzan a las grandes ligas y de ahí se sacan de dudas de si sirven o no para este trabajo? Yo creo que ese puede ser también una buena idea. Y algo muy importante, que también se haga con perspectiva de género, que no se refuercen estereotipos, que no se refuercen narrativas sexistas, que lo único que van a provocar es que se sigan normalizando las violencias. Y en eso sí tiene mucha responsabilidad este medio de comunicación como cualquier otro, ¿no? Correcto. Pues muchísimas gracias, fue un placer tenerlas en esta mesa, se nos fue el tiempo de volada, fue una mesa muy nutrida. Oye, en fin, mujeres, ¿no? Hablaron y hablaron. Pero esa es una mesa siempre en la que abrimos esta discusión, este debate. Invitaremos también a diferentes actores de la vida política, que también tengan una contraparte para generar ese debate. Lo haremos en su momento. Siempre empezamos con un tema para empezar a encenderlo en el buen sentido de la palabra. Laura, muchísimas gracias. Laura Castellanos, Buenas también noches. Brenda Peña, Gracias, Marilena Max. Pesi. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a ustedes por acompañarnos y por participar activamente en nuestras redes sociales y plataformas digitales. Les recuerdo que mañana tenemos otro debate también aquí a las 9 de la noche. Vamos a hablar en la segunda parte sobre la crisis ambiental que está viviendo México y también diferentes latitudes en el mundo. Soy Max Espejel, lo invito entonces para que nos acompañe mañana. Buenas noches.